Tal vez hayas escuchado mi nombre antes, Josías, rey de Judá. Pero déjame decirte que mi historia no es como las que estás acostumbrado a oír. No fui un rey cualquiera, ni llegué al trono por un simple capricho del destino. Mi historia es la de una revolución, una lucha en contra de siglos de oscuridad y de corazones endurecidos. Si estás dispuesto a conocerla, quédate conmigo y descubrirás cómo un joven, apenas un muchacho, cambió el curso de la historia de su pueblo, y cómo ese mismo fuego puede arder en tu vida. Sí, fui yo quien tomó el trono siendo apenas un niño, a los 8 años. A esa edad, ¿qué puede saber uno de gobernar, de política o de las complejidades del poder? Pero había algo que ya sabía bien, algo que había aprendido de las ruinas de mi pueblo, el dolor de ver a mi nación separada de Dios. Nací en una época de caos. Mis antepasados, reyes antes de mí, habían conducido a Judá por caminos oscuros, llenos de idolatría, violencia y pecado. El trono que heredé estaba manchado por generaciones de corazones que habían olvidado a Dios, que habían construido altares a ídolos falsos, alejando al pueblo de su Creador. Pero no era solo una cuestión política o religiosa. Lo sentía en el aire, en las calles, en las miradas vacías de la gente. Mi pueblo estaba roto, había un vacío en el alma de Judá. No era solo la falta de prosperidad o las guerras que nos acechaban. Era algo más profundo, un vacío espiritual, una desconexión total con la esencia misma de la vida, Dios. Recuerdo con claridad el momento que marcó el inicio de mi misión, de lo que sería el mayor cambio que Judá haya visto en generaciones. Fue como si el destino me hubiera estado esperando. Tenía 16 años cuando algo dentro de mí empezó a arder, una llama que no podía apagar. Fue en ese momento cuando decidí buscar a Dios con todo mi corazón. No tenía un plan elaborado, no sabía exactamente qué haría, pero algo era claro, no podía seguir el camino de mis antepasados. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, si usted nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias, como la de Tamar. Su historia nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades y traiciones, Dios tiene un plan mayor para nuestras vidas, o la historia del rey Salomón. Exploramos su ascenso a la grandeza, su búsqueda de sabiduría y las tentaciones que enfrentó. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. A los 20 años, sucedió algo que transformó todo. Mientras restauraba el templo del Señor, uno de mis siervos me trajo un libro antiguo, cubierto de polvo, casi olvidado entre las ruinas. Era el libro de la ley. Al leerlo, una sensación indescriptible se apoderó de mí. Cada palabra penetraba mi corazón como si fuera fuego. No podía creer lo lejos que habíamos llegado, lo mucho que habíamos desviado nuestros corazones de Dios. ¿Cómo había sido posible que mis antecesores, los líderes de mi pueblo, permitieran que estas palabras se olvidaran, que la ley de nuestro Dios quedara enterrada? Sentí un dolor profundo, como si una lanza atravesara mi alma. En ese momento, supe que mi misión estaba clara. Iba a transformar Judá, no con armas ni con alianzas políticas, sino con el poder de la ley de Dios. Tenía que devolverle a mi pueblo el propósito que habían perdido, y lo haría, aunque tuviera que luchar contra todo el reino. Lo primero que hice fue reunir a los sacerdotes, los escribas, y a todo el pueblo, para que escucharan la palabra de Dios. No podía guardar ese conocimiento para mí. Necesitaba que todos supieran cuán lejos habíamos caído, cuán desviado estaba nuestro camino. Y al hacerlo, al escuchar esas palabras sagradas, todos comenzaron a sentir lo mismo que yo, una profunda necesidad de arrepentimiento. Pero hablar no era suficiente. Tenía que haber una acción contundente, algo que mostrara al mundo, y a nuestro propio pueblo, que Judá ya no sería la misma. El primer paso fue eliminar todo lo que nos alejaba de Dios. No fue fácil, pero sabía que no había otra opción. Recorrí toda la nación, destruyendo los altares a los ídolos, quemando las estatuas de dioses falsos, y acabando con todo lo que nos apartaba del único Dios verdadero. No podía permitir que ni una sola señal de idolatría permaneciera en nuestra tierra. Para muchos, estas acciones fueron extremas. Destruir los templos, las imágenes,
los ídolos que durante generaciones habían sido venerados por el pueblo, era casi inconcebible. Pero sabía que era necesario. El pueblo necesitaba recordar quién era su verdadero rey, quién era el único digno de adoración. Cada ídolo que derribaba no era solo un símbolo, era una batalla ganada en el corazón de Judá, una batalla para devolverle su identidad perdida. No iba a detenerme hasta que cada rincón de nuestra nación estuviera limpio de las sombras que nos habían cubierto por tanto tiempo. En medio de esta cruzada, sentí una responsabilidad abrumadora. No solo era un rey joven intentando guiar a su pueblo, era un hombre que sabía que la salvación de Judá dependía de volver a poner a Dios en el centro. Y no era solo cuestión de obedecer reglas o rituales vacíos. Era volver al corazón de Dios, volver a sentir su presencia entre nosotros, caminar nuevamente en su luz. Cada día, mientras continuaba esta misión, me encontraba más cerca de Dios. Cuanto más destruía los ídolos y restauraba el verdadero culto, más claro se volvía mi propósito. No era solo una restauración física de templos o altares, era una renovación espiritual de mi pueblo, una revolución desde el alma. No puedo olvidar uno de los momentos más impactantes, el día en que celebramos la Pascua en Judá, como no se había hecho en generaciones. Era como si una nueva vida hubiera sido insuflada en nuestra nación. El pueblo se reunió en Jerusalén para celebrar, para recordar el pacto que teníamos con Dios, un pacto que habíamos roto tantas veces, pero que aún estaba allí, esperándonos, con los brazos abiertos. Ver a miles de personas, con sus corazones renovados, adorando al Dios verdadero, fue una confirmación de que lo que habíamos comenzado estaba dando fruto. Judá estaba despertando de su letargo, volviendo a ser la nación que Dios había llamado a ser. No fue un camino fácil. Hubo oposición, hubo dudas, incluso entre los más cercanos a mí. Pero cada vez que sentía el peso de esa oposición, recordaba las palabras del libro de la ley, recordaba la promesa de que si buscábamos a Dios con todo nuestro corazón, Él estaría con nosotros. Esa promesa era mi ancla. Sabía que mientras caminara en su voluntad, nada podría detenernos. A medida que continuaba con mi misión, el peso de lo que estaba haciendo se volvía más claro para mí. No solo estaba restaurando la adoración a Dios, no solo estaba destruyendo ídolos y altares falsos. Estaba luchando por el alma de mi pueblo, por el corazón de una nación que había olvidado quién era. La oscuridad que había cubierto a Judá durante generaciones no era simplemente física, era una oscuridad espiritual, una venda que cegaba los ojos y endurecía los corazones. Y cada vez que derribaba un ídolo, cada vez que eliminaba un altar pagano, sentía como si estuviera arrancando esa venda, permitiendo que la luz de Dios volviera a brillar sobre nosotros. Había momentos en los que el desafío parecía demasiado grande. A veces, me encontraba a solas, preguntándome si realmente sería posible cambiar el curso de una nación tan profundamente arraigada en sus antiguos caminos. Pero entonces recordaba cómo había comenzado todo. La ley de Dios había sido redescubierta en el templo. No había sido una coincidencia. Dios mismo había puesto ese libro en mis manos, como un recordatorio de su pacto, de su amor inquebrantable por su pueblo. Sabía que Él no nos había olvidado, aunque nosotros lo hubiéramos hecho. Y así, con esa certeza en mi corazón, continué mi lucha. Uno de los momentos más decisivos fue cuando decidí llevar mi reforma aún más allá. No me conformé con eliminar la idolatría solo en Jerusalén o en las regiones cercanas. Sabía que había que purificar toda la tierra, incluyendo las zonas que una vez pertenecieron al reino de Israel, que había sido conquistado y dispersado por Asiria. Aunque esas tierras ya no estaban bajo mi control directo, sentía que también pertenecían a la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Así que extendí mis reformas a esos territorios, derribando altares en Betel, destruyendo ídolos en Samaria. Cada paso que daba en esas tierras me hacía sentir que no solo estaba restaurando a Judá, sino también a todo el pueblo de Dios. Cada altar destruido, cada estatua derribada era un grito de victoria en la batalla espiritual que estábamos librando. Pero lo más increíble no eran las acciones físicas. Lo que realmente me impactaba era ver cómo el corazón del pueblo comenzaba a transformarse. Al principio, muchos me miraban con recelo. Después de todo, estaba destruyendo cosas que habían sido veneradas por generaciones. Algunos se resistían, otros me acusaban de ser demasiado radical. Pero poco a poco, vi cómo los ojos de la gente comenzaban a abrirse. Vi cómo las familias volvían a orar juntas, cómo los sacerdotes y levitas recuperaban su propósito en el servicio al Dios verdadero. Era como si una neblina se levantara, como si una nueva vida estuviera surgiendo en medio de las cenizas de nuestra idolatría. Uno de los momentos más significativos de mi vida fue cuando decidí consultar a una profetisa, una mujer llamada Hulda. Sabía que las decisiones que estaba tomando eran enormes,
y necesitaba una confirmación de que estaba caminando en la dirección correcta. Cuando Hulda habló, lo hizo con una autoridad que solo podía venir de Dios. Me dijo que, aunque Judá estaba bajo juicio por los pecados de mis antepasados, Dios había visto mi corazón, había visto mi deseo de restaurar su pacto con el pueblo. Sus palabras me llenaron de una mezcla de temor reverente y esperanza. Dios no estaba ciego a nuestra historia de pecado, pero también había visto mi esfuerzo, mi búsqueda sincera de su voluntad. Aquella profecía me dio una nueva energía, una nueva convicción. Sabía que mi tiempo como rey sería clave para el futuro de Judá. No tenía la garantía de que todo cambiaría de un día para otro, pero sí sabía que estaba sembrando las semillas de una nueva nación, de un pueblo que volvería a caminar en los caminos de Dios. Una de las cosas que más marcó mi reinado fue la celebración de la Pascua, una festividad que no se había celebrado correctamente en generaciones. No era solo un evento ceremonial. Para mí, la Pascua era la renovación de nuestro pacto con Dios, el recordatorio de que habíamos sido un pueblo liberado por su mano poderosa y que solo en él encontraríamos nuestra verdadera libertad. Durante los días previos a la celebración, el pueblo se preparó con una devoción que no había visto antes. Fue como si, finalmente, estuviéramos despertando del largo sueño de la idolatría y la rebelión. El día de la Pascua fue indescriptible. Ver al pueblo reunido en Jerusalén, sacrificando el cordero, recordando el éxodo y cómo Dios había liberado a nuestros antepasados de la esclavitud en Egipto, me llenó de una profunda gratitud. No era solo una ceremonia más. Era el renacimiento de Judá, el momento en que volvimos a comprometernos con el Dios que nunca nos había abandonado, a pesar de nuestras fallas. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, sabía que la lucha no había terminado. La idolatría no es solo un problema externo, es una enfermedad del corazón. Aunque destruimos los ídolos físicos, las tentaciones seguían presentes. Cada día me recordaba a mí mismo y a mi pueblo que nuestra batalla no era solo contra los altares de piedra y las estatuas. Era una batalla por nuestros corazones, por nuestro compromiso con Dios, por nuestra fe en su promesa. Había días en los que sentía el peso de mi responsabilidad de una manera casi insoportable. Ser rey no era solo gobernar políticamente, era guiar a un pueblo espiritualmente, y eso requería más que sabiduría humana. Requería una total dependencia de Dios. Sabía que cualquier éxito que lográramos no era por mi habilidad como líder, sino por la mano de Dios moviéndose en medio de nosotros. En aquellos momentos de agotamiento, cuando las dudas se asomaban, volvía a abrir el libro de la ley. Cada vez que leía aquellas palabras sagradas, sentía como si Dios mismo me estuviera hablando, recordándome que no estaba solo, que Él estaba conmigo en cada paso de este viaje. Esas palabras eran mi sustento, mi guía, mi fortaleza en medio de la tormenta. Y mientras seguía adelante, mi fe en el poder transformador de Dios se hacía más fuerte. Viendo cómo el pueblo comenzaba a vivir nuevamente bajo su dirección, como la idolatría era derrotada en nuestras vidas y corazones, supe que estábamos en el camino correcto. No importaba cuán difícil fuera la lucha, sabía que estábamos restaurando la relación entre Dios y su pueblo, una relación que cambiaría el curso de nuestra historia para siempre. Mi corazón latía con fuerza cada vez que veía los avances de nuestras reformas. No era fácil. Cada paso que daba hacia la restauración espiritual de Judá me parecía un triunfo, pero a su vez, me encontraba con resistencias más profundas de lo que imaginaba. No eran solo los ídolos que se levantaban en cada rincón, sino algo más insidioso, algo que había echado raíces en el alma de mi propio pueblo, la costumbre, la apatía, el temor a lo nuevo. Muchos, aún después de que derribamos los altares y purificamos el templo, seguían atados en secreto a los antiguos dioses. Era como si la idolatría se hubiera entrelazado con su identidad, y arrancarla requería más que fuerza física. Requería una transformación interna. Sabía que no bastaba con eliminar lo visible, tenía que llegar al corazón. Y entonces comencé a recorrer no solo las ciudades, sino también los campos, los pequeños asentamientos, las aldeas remotas. Mi misión era clara, llevar el mensaje de Dios a cada rincón de Judá, porque cada alma contaba. No me importaba si era un rey o un campesino, cada vida tenía que conocer la verdad que había sido enterrada por generaciones de desobediencia. Recuerdo una vez en un pequeño pueblo al norte de Jerusalén, un lugar olvidado por muchos, donde los ancianos hablaban de tiempos en los que los dioses paganos dominaban. Había una estatua oculta, un símbolo de otro tiempo, que los habitantes seguían venerando en secreto. Cuando llegué, fui recibido con miradas frías y silenciosas, y aunque sus bocas no hablaban, sus ojos gritaban traición. Pero yo no estaba allí para juzgar, estaba allí para liberar. Me acerqué a la estatua, y en un acto que sabía que generaría tensión, la derribé con mis propias manos.
Hubo un silencio pesado, casi insoportable. Podía sentir el peso del odio, de la ira, pero también la confusión. ¿Cómo podía el rey, su propio gobernante, desafiar lo que ellos creían desde hacía tanto tiempo? Esta estatua no tiene vida, no tiene poder, les dije. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese es el único Dios verdadero. Ustedes no son esclavos de estos ídolos, no están atados a esta piedra. Despierten. Su verdadera identidad está en Dios, no en estos dioses falsos que solo han traído destrucción y dolor a nuestra tierra. El silencio se prolongó, y por un momento pensé que tal vez había fallado. Pero entonces, una anciana se adelantó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras hablaba. Mi padre me contó que una vez Judá adoraba al Dios de nuestros antepasados. He vivido tanto tiempo con estos ídolos, que había olvidado lo que era sentir la presencia de Dios. Rey Josías, ¿puedes devolvernos esa paz, esa fe que perdimos? Esa fue una de las primeras veces que vi lo que realmente podía lograr. No era solo derribar estatuas, sino ayudar a las personas a recordar quiénes eran realmente, a despertar algo que había sido enterrado, pero que nunca se había extinguido por completo. Dios no había olvidado a su pueblo, y yo estaba allí para ser el puente que los devolvería a él. No todo fue tan sencillo. En otros lugares, la resistencia fue violenta. Hubo pueblos que se levantaron en armas contra mis reformas, líderes religiosos que me acusaron de herejía, de traicionar la tradición. Había personas que preferían aferrarse a lo antiguo, a lo conocido, incluso si eso significaba seguir viviendo en oscuridad. Algunos decían que estaba maldito, que mis actos provocarían la ira de los dioses paganos, pero yo sabía que el único poder real estaba en las manos de Dios, y esa verdad me daba el coraje de seguir adelante. Hubo noches en las que apenas podía dormir. El peso de la responsabilidad, de saber que un solo paso en falso podría llevar a mi pueblo de vuelta a la idolatría, me aplastaba. Pero en esos momentos, buscaba refugio en las Escrituras. Volvía al libro de la ley, releía las promesas que Dios había hecho a su pueblo, y encontraba en esas palabras la fuerza que necesitaba para continuar. Sabía que Dios no me había puesto en esta misión para fracasar, sabía que mientras permaneciera fiel, Él me guiaría. Uno de los desafíos más grandes que enfrenté fue cuando descubrí que algunos sacerdotes del templo, aquellos que debían ser los líderes espirituales de Judá, habían seguido practicando rituales paganos en secreto. Estos hombres, que se suponía que eran los guardianes de la fe, habían sido corrompidos por el poder y la idolatría. Sentí una profunda traición. ¿Cómo podía mi propio pueblo, mi propio liderazgo espiritual, haberse apartado tanto de Dios? Fui implacable. Sabía que para que Judá fuera verdaderamente restaurada, necesitábamos líderes fieles, sacerdotes que realmente conocieran y respetaran la ley de Dios. Los sacerdotes que se habían vendido a la idolatría fueron destituidos, y en su lugar, ordené que hombres íntegros, hombres con corazones verdaderamente devotos a Dios, fueran puestos en su lugar. No era suficiente reformar el exterior si el interior de nuestro liderazgo seguía podrido. En ese proceso, encontré una profunda resistencia entre aquellos que se beneficiaban del viejo sistema. Había sacerdotes y nobles que habían lucrado durante años con las ofrendas a los dioses falsos. Estos hombres no querían ver un cambio, porque ese cambio significaba perder el poder y las riquezas que habían acumulado. Hubo complots en mi contra, intentos de desestabilizar mi reinado. Me enfrenté a enemigos tanto internos como externos, pero cada vez que la oposición crecía, Dios me daba una señal clara de que estaba en el camino correcto. No podía detenerme. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando, después de purificar el templo y destituir a los sacerdotes corruptos, lideré al pueblo en una ceremonia de renovación del pacto. Fue una ocasión en la que no solo se restauró el culto en el templo, sino que simbolizó una renovación espiritual en todo Judá. El pueblo vino de todas partes, algunos viajando día solo para ser parte de este evento. Allí, en medio del templo, leímos en voz alta las palabras del libro de la ley. El sonido de esas antiguas palabras resonaba en los corazones de todos los presentes. Podía ver en sus rostros que algo profundo estaba ocurriendo. No era solo un evento ceremonial, era un despertar, un nuevo comienzo para todos nosotros. Ese día fue un punto de inflexión. Sabía que, aunque aún quedaba mucho por hacer, algo había cambiado. El pueblo de Judá, mi pueblo, finalmente estaba volviendo a Dios. Los corazones comenzaban a abrirse, las mentes empezaban a recordar lo que era vivir bajo la protección y la guía de nuestro Creador. Cada día que pasaba, sentía que la batalla no era solo contra los ídolos y las prácticas paganas, sino también contra el tiempo. Había logrado que Judá volviera a recordar quién era,
que volviéramos a adorar al único Dios verdadero, pero sabía que no bastaba con restaurar el presente. Si el pueblo no interiorizaba realmente lo que estábamos haciendo, todo lo que había construido podría desmoronarse en la próxima generación. Era una lucha que no solo se peleaba en los templos, sino también en las casas, en los corazones de cada hombre, mujer y niño. Por eso comencé a enfocarme en los más jóvenes. Me di cuenta de que si lograba encender en ellos el amor por Dios, si lograba que conocieran su palabra y la abrazaran como su propia identidad, el futuro de Judá estaría asegurado. Así que ordené que se enseñara la ley de Dios en cada rincón del reino. No solo en los templos, sino en las plazas, en los mercados, en las calles. Los jóvenes, especialmente, debían crecer con el conocimiento de quién era Dios y de quiénes éramos nosotros como su pueblo. Quería que esas enseñanzas no solo quedaran en sus mentes, sino que penetraran profundamente en sus corazones. Hubo un día que quedó marcado en mi memoria para siempre. Habíamos organizado una gran reunión en Jerusalén, invitando a familias de todo Judá a participar en un evento especial donde se leería la ley y se enseñarían las historias de nuestros antepasados. Era un día soleado, el aire estaba lleno de esperanza y expectativa. Decenas de familias llegaron, trayendo a sus hijos, jóvenes con ojos curiosos y corazones abiertos. Al inicio del evento, tomé la palabra. Les hablé del Dios de nuestros padres, del Dios que había rescatado a Israel de la esclavitud en Egipto, del Dios que había sido fiel a pesar de nuestra rebeldía. Pero luego, decidí hacer algo inesperado. Me dirigí directamente a los jóvenes. Les hablé de mi propia experiencia, de cómo siendo un niño había heredado un trono en un reino en ruinas, un reino que había olvidado a Dios. Les conté cómo había encontrado el libro de la ley y cómo, desde ese momento, mi vida había cambiado por completo. Sentí que era importante que ellos supieran que no era demasiado tarde, que ellos también podían ser parte de la restauración de Judá. Ustedes son el futuro de nuestro reino, les dije. Dios los ha llamado, no solo para que hereden la tierra, sino para que hereden su promesa. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos luchado, es para que ustedes vivan en un Judá renovado, un Judá que camina con Dios. No cometan los errores de las generaciones pasadas. No se alejen de Él, porque solo en Él encontrarán su verdadera identidad. Las palabras resonaron en los jóvenes, y pude ver en sus ojos que algo estaba comenzando a despertar. Muchos de ellos se acercaron al final del evento, pidiéndome que les hablara más sobre las historias de nuestros antepasados, que les contara cómo Dios había obrado en mi vida. Ese día supe que no todo estaba perdido. Judá tenía un futuro, y ese futuro estaba en manos de los jóvenes que estaban comenzando a despertar a la verdad de Dios. Sin embargo, la misión nunca fue fácil. Había momentos en los que parecía que el enemigo se volvía más astuto, más decidido a destruir todo lo que habíamos logrado. Hubo una noche en particular en la que desperté con un presentimiento oscuro. Sentí que algo terrible estaba por suceder. Recé en silencio, pidiéndole a Dios que me mostrara qué debía hacer. Al día siguiente, recibí noticias de que en las afueras de Judá, un grupo de seguidores de dioses paganos se había reunido en secreto, tratando de resucitar viejas prácticas idolátricas. Era como si el enemigo no se diera por vencido. Cada vez que pensaba que habíamos dado un paso firme hacia la restauración, algo intentaba arrastrarnos de vuelta a la oscuridad. Pero no estaba dispuesto a retroceder. Sabía que no podía permitir que esas influencias volvieran a infiltrarse en nuestro pueblo. Así que reuní a mi ejército y, con determinación, fuimos a destruir cada rastro de esas prácticas. Lo que encontré fue desolador. En las colinas cercanas a la frontera de Judá, había altares ocultos, imágenes talladas en piedra que simbolizaban dioses ajenos. Y lo peor de todo, fue ver a personas de mi propio pueblo, personas que habían crecido bajo mi gobierno, que habían escuchado las reformas, pero que aún así se aferraban a lo viejo, a lo corrupto, a lo que no tenía vida. Sentí una ira santa, no contra ellos como individuos, sino contra la oscuridad que los había atrapado. Era como si esas almas estuvieran encadenadas, como si no pudieran ver la luz que Dios les ofrecía. Destruimos esos altares, derribamos esas imágenes. Pero más allá de la destrucción física, comprendí que la verdadera batalla era espiritual. No podía obligar a la gente a cambiar su corazón, pero sabía que Dios sí podía. Esa noche, después de volver a Jerusalén, caí de rodillas y oré como nunca antes. Le pedí a Dios que me diera sabiduría, que me ayudara a comprender cómo guiar a mi pueblo en medio de tanta resistencia. Sabía que no estaba solo en esta misión, pero a veces el peso de la responsabilidad era abrumador. Sentía que toda la esperanza de Judá descansaba sobre mis hombros, y aunque Dios había sido fiel, mi humanidad se sentía débil. En esos momentos de mayor debilidad,
siempre encontraba consuelo en la presencia de Dios. Sentía su paz, esa paz que solo Él puede dar, y sabía que me estaba sosteniendo. El día siguiente fue diferente. No sé cómo explicarlo, pero al despertar sentí una nueva energía. No era solo el resultado de mis oraciones, era como si Dios me hubiera infundido una nueva visión, un nuevo entendimiento de lo que debíamos hacer. No solo se trataba de destruir los ídolos, se trataba de construir una nueva cultura, una cultura basada en la fe, en la adoración verdadera, en una relación viva con Dios. Así que convoqué a mis líderes, a los sacerdotes y a los escribas, y les hablé de mi plan. No podíamos quedarnos en la simple eliminación de lo que era malo. Teníamos que construir algo mejor. Les dije que era hora de enseñar a nuestro pueblo no solo a obedecer, sino a vivir bajo la gracia y la dirección de Dios. Teníamos que enseñarles que la fe no era solo un conjunto de reglas, sino una forma de vida, una vida llena de propósito, esperanza y amor. Mi equipo aceptó el reto, y comenzamos a establecer un nuevo sistema de enseñanza, una forma de vida centrada en Dios. Reunimos a los líderes más fieles, a los maestros más dedicados, y les encomendamos la misión de llevar la palabra de Dios a cada rincón de Judá. Ya no bastaba con eliminar lo malo, ahora íbamos a construir algo nuevo, algo que permanecería mucho después de que yo ya no estuviera. Con cada paso que daba hacia el futuro de Judá, me daba cuenta de algo. No se trataba solo de mi reinado o de las decisiones que tomaba como líder. Se trataba de una visión que iba más allá de mi tiempo en la tierra, más allá de lo que mis ojos pudieran ver. Era el legado que dejaríamos a las generaciones futuras, el impacto eterno que marcaría la vida de cada persona en nuestro reino. Y eso me daba fuerzas, aunque el cansancio y las dudas intentaran derrumbarme. Uno de los mayores desafíos que enfrenté fue cambiar la mentalidad del pueblo. Muchos estaban tan acostumbrados a la idolatría, a las viejas costumbres, que no sabían cómo vivir sin ellas. Había quienes, aunque no lo admitieran abiertamente, aún añoraban los días en que los dioses paganos llenaban sus vidas de rituales vacíos, pero que les proporcionaban una sensación de seguridad, aunque fuera falsa. No era suficiente destruir los altares, necesitaba transformar la mentalidad del pueblo. Y esa era una tarea que sabía que solo Dios podía completar. Recuerdo una ocasión en la que me acerqué a un hombre mayor, un hombre que había vivido toda su vida bajo la influencia de los antiguos cultos. Era un líder respetado en su comunidad, pero sabía que en su corazón aún albergaba dudas sobre las reformas. Me acerqué a él durante una reunión en Jerusalén y le pregunté directamente, ¿qué es lo que aún te ata a esos viejos dioses? ¿Qué te impide entregarte completamente al Dios de nuestros padres? El hombre, con una mirada triste y llena de años de experiencia, me respondió, Rey Josías, he visto tantas promesas rotas. He visto cómo nuestros padres adoraban a Dios, pero también cómo nos abandonaron a nuestros enemigos. Los dioses falsos pueden no tener poder, pero me ofrecían algo que nuestro Dios parecía no darnos, una seguridad tangible, algo que podía ver, tocar. Pero ahora veo que tal vez me he aferrado a lo equivocado. Tal vez, después de todo este tiempo, es hora de volver a Dios. Sus palabras me impactaron profundamente. No era que la gente no quisiera creer en Dios, era que sentían que habían sido abandonados, que Dios no había cumplido sus promesas. Y ese era el verdadero reto, devolverles la fe, recordarles que, aunque habían vivido tiempos oscuros, Dios nunca había dejado de amarlos. Les recordé las promesas de Dios, les hablé de cómo Él siempre había sido fiel, aunque nosotros no lo fuéramos. Nuestro Dios no es como los ídolos de piedra, les dije en una de mis muchas reuniones con el pueblo. Él es un Dios vivo, un Dios que escucha, que siente, que camina con nosotros. Los ídolos que adoraban no podían mover un dedo para ayudarlos, pero nuestro Dios puede mover montañas. Él es el mismo Dios que partió el mar en dos, que nos sacó de la esclavitud en Egipto, y aunque nos hayamos alejado de Él, su amor sigue siendo tan poderoso como siempre. Era un mensaje que repetía incansablemente. Sabía que, aunque hubiera destruido los altares paganos, los corazones aún necesitaban ser restaurados. Y eso solo podía ocurrir a través de una renovación espiritual. Por eso, ordené que las escrituras se leyeran públicamente en cada ciudad, en cada aldea. No quería que el pueblo olvidara de nuevo la ley de Dios. No podía permitir que el olvido volviera a arrastrarnos hacia la oscuridad. La palabra de Dios debía ser un pilar constante en nuestras vidas, algo que no solo se recordara en tiempos de crisis, sino que viviera en nuestros corazones cada día. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando vi a los jóvenes abrazar esta verdad con una pasión que no había visto en generaciones. Los más jóvenes, aquellos que habían nacido bajo mi reinado, empezaban a tomar la iniciativa.
En lugar de aferrarse a las viejas costumbres, se convirtieron en líderes en sus comunidades, enseñando la ley, recordando a sus familias y amigos la importancia de vivir bajo la voluntad de Dios. Era como si un nuevo fuego hubiera sido encendido en ellos, un fuego que no podía apagarse. Hubo una celebración especial que nunca olvidaré. Habíamos organizado una nueva Pascua en Jerusalén, una celebración como no se había visto en generaciones. La Pascua no era solo un ritual, era un recordatorio de cómo Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y ahora, en esta nueva era, también simbolizaba la liberación de Judá de la esclavitud espiritual. Ver a miles de personas reunidas, jóvenes y viejos, adorando a Dios de todo corazón, me hizo sentir que, finalmente, estábamos comenzando a caminar en la dirección correcta. Durante la celebración, el aire estaba lleno de esperanza, de renovación. Se escuchaban los cantos y oraciones elevándose hacia el cielo. Podía sentir la presencia de Dios entre nosotros, como si su mano nos envolviera con una protección que habíamos perdido durante tanto tiempo. Sabía que, aunque aún quedaban desafíos, algo había cambiado profundamente en el corazón de nuestro pueblo. Judá estaba despertando de su largo letargo espiritual, pero mi misión no estaba completa. A pesar de los avances, sentía que el enemigo no se quedaría de brazos cruzados. La idolatría siempre encontraba la manera de infiltrarse nuevamente, y sabía que mi tarea era asegurarme de que lo que habíamos construido permaneciera firme. La única forma de lograrlo era fortaleciendo la fe del pueblo, arraigándolos en una relación viva y personal con Dios, no en rituales vacíos o en tradiciones sin sentido. Sabía que no siempre sería fácil. Había opositores que aún intentaban sabotear nuestras reformas, líderes corruptos que no querían perder sus privilegios. Pero también sabía que no estaba solo. Dios había estado conmigo desde el primer día, desde que descubrí el libro de la ley en el templo, y Él seguiría guiándome mientras permaneciera fiel a su voluntad. Uno de los días más significativos fue cuando visité una aldea en las colinas cercanas a Samaria, donde los cultos paganos habían sido particularmente fuertes en el pasado. Esperaba encontrar resistencia, pero en lugar de eso, fui recibido por un grupo de niños que me sorprendió con sus cánticos de alabanza a Dios. Habían sido enseñados por sus padres y maestros, quienes habían abrazado la fe verdadera después de nuestras reformas. Ver a esos niños cantar las alabanzas de nuestro Dios me llenó de esperanza. Ellos eran la prueba viva de que nuestra lucha no había sido en vano. Esos niños eran el futuro de Judá. Sabía que si continuábamos enseñando a la próxima generación, si continuábamos llenando sus corazones con el amor de Dios, el reino podría ser un faro de luz, una nación que caminaría en los caminos del Señor. Sentí que, finalmente, habíamos plantado las semillas de una nueva era, una era de fe, de esperanza, y de una relación viva con el Dios que siempre había estado con nosotros. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, observando cómo el pueblo se iba transformando, me sentía profundamente agradecido por lo que Dios había hecho entre nosotros. Había sido un camino arduo, lleno de resistencia y sacrificio, pero también de esperanza y restauración. Sabía que la fe en Judá estaba siendo renovada, pero también entendía que el enemigo no se rendiría fácilmente. Cada victoria espiritual que logramos parecía ser seguida de una nueva prueba, una nueva tentación, y eso me mantenía en guardia constante. Una noche, mientras reflexionaba sobre el futuro de mi pueblo, me invadió una sensación de inquietud. Sentía que algo oscuro se acercaba, algo que no podía ver ni comprender del todo. Sabía que Dios había guiado cada uno de mis pasos hasta ese momento, pero aún así, la incertidumbre sobre lo que vendría después era abrumadora. Como rey, mi responsabilidad no solo era gobernar en lo físico, sino también proteger a mi pueblo espiritualmente, y eso era lo que más me inquietaba: cómo asegurar que todo lo que habíamos construido perdurara más allá de mi vida. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi reinado no sería suficiente para asegurar el futuro de Judá. No podía confiar solo en las reformas que había llevado a cabo o en las enseñanzas que habíamos instaurado. El verdadero cambio, el cambio que perduraría, debía venir de una relación profunda y personal entre cada persona y Dios. No podía forzar a mi pueblo a mantener esa conexión, pero sí podía seguir mostrándoles el camino, seguir siendo un ejemplo de fidelidad, incluso cuando las circunstancias parecían insostenibles. Al día siguiente, convoqué a los sacerdotes y líderes de todo Judá. Sabía que, para asegurar el futuro de nuestra nación, era fundamental que el liderazgo espiritual fuera firme, que aquellos que guiaban al pueblo estuvieran completamente comprometidos con la misión de Dios. No había lugar para la tibieza ni la indiferencia. Les hablé con una urgencia que venía de lo más profundo de mi ser. El futuro de Judá está en nuestras manos, pero más importante aún, está en la mano de Dios. Debemos caminar en su luz todos los días, ser un ejemplo vivo de lo que significa vivir bajo su pacto. Si nosotros fallamos,
el pueblo fallará. Vi la preocupación en sus rostros. Sabían, al igual que yo, que no sería fácil. A pesar de los logros que habíamos alcanzado, aún había una sombra que pendía sobre nosotros, la historia de nuestras generaciones pasadas. Sabían que el ciclo de idolatría y rebelión había sido una constante en Judá, pero también sabían que nunca antes habíamos estado tan cerca de una verdadera renovación. No podíamos darnos el lujo de fallar. Fue entonces cuando decidí que necesitábamos ir más allá de las reformas externas y ceremoniales. Necesitábamos una nueva dedicación a Dios, una devoción renovada, no solo en el templo, sino en cada hogar, en cada familia. No bastaba con adorar a Dios en público. La verdadera transformación debía comenzar en lo privado, en los corazones de las personas cuando nadie más las veía. Así que decidí hacer algo que no se había hecho en generaciones. Volví a convocar a todo el pueblo, no solo a Jerusalén, sino a las ciudades y aldeas de todo Judá, para una renovación masiva del pacto con Dios. Quería que cada persona, desde los ancianos hasta los niños, participara. Sería un momento clave, un punto de inflexión en la historia de nuestro reino, en el que cada uno se comprometiera nuevamente con el Dios que los había creado y liberado. El día de la renovación del pacto fue uno de los más emocionantes de mi vida. Ver a miles de personas reunidas, sus corazones abiertos, sus manos levantadas al cielo, me llenó de una esperanza que no había sentido antes. El templo estaba repleto, pero no solo de cuerpos, sino de almas que buscaban sinceramente a Dios. Sabía que muchos de ellos habían llegado a ese momento después de años de confusión, después de generaciones de idolatría, pero también sabía que Dios estaba allí, con nosotros, recibiendo cada corazón que se entregaba a Él. Recitamos juntos la ley de Dios, y mientras las palabras resonaban en las paredes del templo, sentí que algo profundo estaba cambiando en el corazón de Judá. Ya no era solo un acto simbólico, ya no era solo un ritual más. Podía ver la transformación en los ojos del pueblo, en sus lágrimas, en su alabanza. Dios estaba renovando su pacto con nosotros, y su presencia era tangible. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando los niños se acercaron al altar, con sus padres detrás de ellos. Los pequeños, con sus manos levantadas, seguían las oraciones de los adultos, pero había algo en sus ojos, en su inocencia, que me hizo comprender el verdadero poder de lo que estábamos haciendo. Estos niños eran la esperanza de Judá. Si lograban crecer bajo la ley de Dios, si lograban entender desde pequeños quiénes eran realmente y quién era su Dios, entonces el ciclo de idolatría y pecado que había marcado a nuestras generaciones pasadas se rompería para siempre. Ese día fue un triunfo, pero también me recordó algo: la fe no es algo que podamos construir una vez y luego dejar de lado. No es un monumento que se erige y se deja olvidado. La fe es una llama que debe avivarse todos los días, un compromiso que se renueva constantemente, y sabía que esa sería la verdadera batalla a largo plazo. Sin embargo, mientras el pueblo de Judá experimentaba este despertar espiritual, no podía ignorar las tensiones que se cernían sobre nosotros desde fuera. Las potencias extranjeras, como Egipto y Babilonia, estaban en plena lucha por el dominio del mundo conocido, y Judá, aunque pequeño, estaba en una posición estratégica que inevitablemente nos arrastraría al conflicto. Aunque mi corazón estaba firmemente enfocado en la restauración espiritual de mi pueblo, sabía que no podía ignorar los asuntos políticos y militares que se avecinaban. Fue entonces cuando las noticias de Egipto comenzaron a llegar. El faraón Necao II se movía hacia el norte con su ejército, pasando cerca de nuestras fronteras en dirección a luchar contra Babilonia. Era una señal clara de que los tiempos estaban cambiando, y mi mente se llenó de preguntas. ¿Debía intervenir? ¿Debía permitir que Egipto cruzara por nuestras tierras sin oposición? ¿O debía actuar para proteger a mi pueblo? Muchos de mis consejeros me aconsejaron que no me involucrara en la batalla. Judá era una nación pequeña, decían, y no teníamos la fuerza para enfrentarnos a una potencia como Egipto. Pero algo en mi interior me decía que no debía quedarme de brazos cruzados. Mi responsabilidad no era solo espiritual, también era proteger a mi pueblo en lo físico, en lo político. Sentí que debía actuar, que no podía permitir que una nación extranjera pasara por nuestro territorio sin consecuencias. Decidí marchar contra Necao. Sabía que sería una decisión difícil, una que podría costar mucho, pero también sabía que era mi deber proteger a Judá de cualquier forma posible. Y mientras nos preparábamos para la batalla, no pude evitar recordar la grandeza de nuestro Dios, como Él había librado a nuestro pueblo en el pasado. Me aferré a esa fe, esperando que Dios, como tantas veces antes, se mostrara poderoso a nuestro favor. A medida que nos preparábamos para la batalla contra Egipto, el ambiente en Judá era una mezcla de determinación y miedo. Los murmullos se propagaban por las calles. La gente hablaba de lo que estaba en juego, de cómo,
si nos enfrentábamos a Egipto, podríamos arriesgar lo que habíamos luchado tanto por recuperar. Era un momento crítico. Tenía que convencer a mi pueblo de que esta lucha era necesaria, que no se trataba solo de defender nuestra tierra, sino de proteger el futuro espiritual de Judá. Cuando el día de la batalla llegó, sentí que mi corazón latía con fuerza. Aquel día no era solo una batalla militar, era un enfrentamiento entre dos mundos, dos filosofías de vida. En un lado estaba Egipto, representando la fuerza, la opresión y los dioses de piedra. En el otro lado, estaba Judá, que intentaba levantarse de las cenizas de su pasado, que había comenzado a redescubrir la verdadera adoración al Dios vivo. El peso de esta lucha se sentía en cada soldado, en cada ciudadano, y mi corazón ardía con el deseo de proteger a mi pueblo a toda costa. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, nos dirigimos hacia el campo de batalla. La vista del ejército egipcio era imponente. A medida que nos acercábamos, los hombres de Necao se alineaban en formación, sus armaduras brillando bajo la luz del sol. Podía sentir el temor entre mis hombres, pero también podía ver el fuego de determinación en sus ojos. Habían escuchado sobre las reformas, sobre la nueva vida que estábamos construyendo, y estaban dispuestos a luchar por ello. Cuando llegó el momento de enfrentar al faraón, lo hice con la valentía que había encontrado en la fe. Sabía que, aunque nuestras armas eran limitadas en comparación con la fuerza de Egipto, Dios estaba de nuestro lado. Al alzar mi espada, grité a mis hombres: hoy luchamos no solo por nuestra tierra, sino por nuestra fe. Hoy demostramos que el pueblo de Dios nunca se rendirá ante la opresión. El choque de las espadas resonó en el aire, y la batalla estalló con un estruendo ensordecedor. Era un torbellino de metal y gritos, y mientras luchábamos, recordaba las promesas de Dios, que nunca nos dejaría, que siempre estaría a nuestro lado. Luché con toda mi fuerza, con cada gramo de poder que Dios me había otorgado. Sabía que no era solo una lucha física, era un testimonio de nuestra fe y nuestra dedicación a Dios. Sin embargo, el combate fue feroz. La fuerza de Egipto era abrumadora, y a medida que avanzábamos, comencé a sentir el peso de la resistencia. A pesar de nuestro esfuerzo y determinación, el ejército egipcio estaba bien entrenado, y sus tácticas eran implacables. A cada momento, mis hombres caían a mi lado, y el temor comenzó a hacer mella en mi espíritu. Aún así, no podía rendirme. No podía permitir que el miedo gobernara mi corazón. En medio de la batalla, recordé a los jóvenes que había visto la celebración de la Pascua, recordé sus ojos llenos de esperanza. Luchaba no solo por el presente, sino por su futuro. Mientras la batalla se intensificaba, cada golpe que daba, cada paso que avanzaba, me recordaba que estábamos peleando por algo más grande. Estábamos luchando por la identidad de Judá, por su conexión con Dios. Pero, de repente, la batalla tomó un giro inesperado. Mientras me esforzaba por mantener el control, sentí un impacto en mi costado. Todo sucedió en un instante. El dolor atravesó mi cuerpo y caí al suelo. Me tomó un segundo comprender lo que había sucedido. Una flecha, un ataque inesperado en medio del caos de la lucha. Sentí que el aliento se me escapaba, y en un instante, todas las esperanzas, todas las luchas que había enfrentado parecían desvanecerse. Mientras yacía en el suelo, con la visión nublándose, sentí que mi mente se llenaba de pensamientos. El futuro de Judá, las reformas que habíamos implementado, los corazones que estábamos tratando de restaurar. Había tanto más que hacer, tanto más que no había podido lograr. Pero en medio de ese dolor, sentí una calma profunda. Aquel momento me recordó que, aunque el cuerpo podía ser herido, el espíritu es eterno. En mi mente, recordé la promesa que Dios había hecho a su pueblo: no te dejaré ni te desampararé. A pesar de la herida, sabía que mi vida estaba en sus manos. A medida que la oscuridad me envolvía, sentí que la verdadera batalla no se libraba solo en el campo, sino en los corazones de aquellos que quedaban. Lo que habíamos comenzado era un movimiento de fe que no podría ser detenido por una sola flecha. Mientras caía en la inconsciencia, un pensamiento me llenó de paz. El legado de Judá no terminaría conmigo. Habíamos plantado las semillas de una nueva fe, un nuevo entendimiento, un nuevo camino hacia Dios. No sería el fin, sino el comienzo de algo grandioso. No sería solo un rey que murió en la batalla, sería el rey que guió a su pueblo de regreso a su Creador. Y así, mientras mi vida se desvanecía lentamente, una oración brotó de lo más profundo de mi ser. Señor, que tu pueblo nunca olvide tu amor, que nunca se desvíen de tus caminos. Que encuentren en ti su esperanza y su fortaleza. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba rodeado de mis soldados y consejeros, todos mirándome con preocupación.
Sabía que la batalla aún no había terminado, que mi pueblo seguía necesitando liderazgo, que la renovación espiritual debía continuar. Y aunque el dolor físico era abrumador, mi determinación se hizo más fuerte. No podía rendirme. No podía permitir que mis heridas se convirtieran en un obstáculo para el propósito que Dios tenía para nosotros. Fue en ese momento crítico que decidí que la lucha no sería solo por mi vida, sino por el futuro de Judá. Había una historia que debía ser contada, una fe que debía ser cultivada, y me negaría a dejar que un golpe, por más devastador que fuera, determinara el destino de mi pueblo. Con un nuevo fervor, sabía que debía continuar con la misión que Dios me había encomendado, sabiendo que cada paso que tomara sería un testimonio de su gloria. Con cada día que pasaba, sentía el dolor de mi herida, pero también una energía renovada. El tiempo no se detiene por el sufrimiento. Judá seguía necesitando un líder, un rey que no solo peleara en el campo, sino que guiara con la sabiduría y la fe que habíamos cultivado juntos. La batalla con Egipto había sido dura, y aunque había caído, sabía que aún tenía la responsabilidad de encaminar a mi pueblo hacia un futuro más brillante. Los rumores sobre mi herida se esparcieron rápidamente por todo Judá, pero, en lugar de debilitar la determinación de nuestro pueblo, parecían avivarla. La fe que habíamos sembrado en los corazones de los jóvenes, las enseñanzas que habíamos compartido, estaban comenzando a florecer. Cada día, más personas se reunían para escuchar la ley, para recordar el pacto que habíamos renovado en la gran celebración de la Pascua. Era como si una ola de esperanza recorriera la tierra, y eso me daba fuerzas. A pesar de mis limitaciones, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Convocamos a los sacerdotes y líderes una vez más. Con mi voz aún temblando por la debilidad, les dije: aún estamos en la batalla. Aunque mi cuerpo esté herido, nuestra misión no ha terminado. Judá necesita un liderazgo firme. Necesita que cada uno de nosotros mantenga el fuego de la fe encendido. No podemos permitir que la oscuridad vuelva a infiltrarse. Sigamos adelante. Fue entonces cuando vi el impacto de mis palabras. Mis consejeros, algunos de los cuales habían sido cautelosos al principio, comenzaron a mostrar un renovado compromiso. Se convirtió en un movimiento de unidad. La fuerza de nuestra comunidad se estaba forjando a través de la adversidad. Los hombres y mujeres de Judá estaban dispuestos a trabajar juntos para asegurar que nuestro legado espiritual continuara creciendo. Organizamos encuentros semanales donde la comunidad podía reunirse, compartir historias, orar juntos y discutir cómo podríamos seguir creciendo en nuestra fe. Lo que comenzó como un esfuerzo para restaurar lo que habíamos perdido se estaba convirtiendo en un movimiento de amor, unidad y dedicación a Dios. Este renacer espiritual fue un recordatorio poderoso de que, a pesar de las circunstancias, siempre podemos encontrar esperanza en la luz de Dios. Sin embargo, no podía ignorar las sombras que aún se cernían sobre nosotros. La política y la guerra seguían siendo una realidad constante. Con el paso del tiempo, la amenaza babilónica crecía, y no podía dejar que mi pueblo cayera en el miedo. Era un dilema constante. Mientras trabajábamos en la renovación interna, la amenaza externa continuaba creciendo. Aunque quería centrarme en el bienestar espiritual de Judá, sabía que no podía ignorar la realidad del poder que se movía en nuestro alrededor. Un día, mientras reflexionaba sobre estos temas, me dirigí a la orilla del río y observé el agua fluir. Me recordaba que, aunque a veces parecía que el progreso era lento, el río seguía su camino, encontrando siempre una manera de avanzar, de moverse hacia el océano. Así debía ser mi vida y mi reinado. No debía dejar que los obstáculos me detuvieran, debía aprender a fluir con la voluntad de Dios, confiando en que cada movimiento era parte de su plan. Un tiempo después, decidí viajar a la frontera para evaluar la situación con Egipto y Babilonia. Sabía que las decisiones que tomara en ese momento podrían afectar el futuro de Judá. Al llegar a las colinas que daban vista a nuestro reino, un sentimiento de determinación se apoderó de mí. No podría permitir que la historia de mi pueblo terminara en caos. Habíamos luchado tanto para volver a Dios, para restaurar nuestra identidad, y no dejaría que ese esfuerzo se desvaneciera. Al regresar a Jerusalén, convoqué a mis líderes y con la convicción que solo Dios puede dar, les hablé sobre la importancia de unir fuerzas con aquellos que todavía estaban dispuestos a caminar con nosotros en este viaje. A pesar de la inminente amenaza, debía recordar que no estábamos solos. Había aliados en otras naciones que, aunque distantes, compartían nuestros valores y principios. Comenzamos a establecer relaciones diplomáticas con otros reinos, buscando alianzas que pudieran proteger a Judá de lo que venía. Mientras el tiempo avanzaba, sentí que la historia de Judá estaba en manos de Dios.
Lo que había comenzado como una lucha por la renovación espiritual se había transformado en una misión que abarcaba todas las áreas de la vida. Sabía que la guerra, aunque inevitable, no era el fin de nuestra historia. Lo que habíamos edificado en la fe era más poderoso que cualquier ejército, más fuerte que cualquier opresión. Esa certeza se convirtió en mi faro. Pasaron los días y los meses, y mientras la amenaza babilónica se intensificaba, el pueblo de Judá se mantuvo firme. Las enseñanzas de la ley, el compromiso con Dios y la comunidad se convirtieron en nuestras fortalezas. La vida en Judá estaba llena de promesas renovadas y esperanza, y eso era más poderoso que cualquier ataque externo. La verdadera batalla se libraba en los corazones de cada judío, y esos corazones estaban más comprometidos que nunca con Dios. A medida que el conflicto se aproximaba, preparé a mi pueblo no solo para la batalla física, sino también para la espiritual. En cada rincón de nuestro reino, recordábamos la grandeza de nuestro Dios y cómo había estado con nosotros en los tiempos difíciles. La oración se convirtió en nuestra arma más poderosa, y juntos, levantamos nuestras voces al cielo, buscando la intervención divina. Una noche, en medio de un ambiente de expectativa, me encontré orando solo en el templo. La sensación de la presencia de Dios llenaba el espacio, y sentí que su paz me envolvía, recordándome que estaba cumpliendo con su voluntad. Mientras oraba, un nuevo entendimiento me llegó. La victoria no se medía solo en términos de conquistas territoriales o en la derrota de enemigos. La verdadera victoria radicaba en la fe, en la fidelidad de nuestro pueblo a Dios, en la unidad que habíamos construido. Sabía que cualquier camino podría llevarnos a la guerra, pero confiaba en que, independientemente del resultado, habíamos hecho lo correcto. Habíamos traído de vuelta a Dios a nuestro pueblo, habíamos levantado una nueva generación de líderes, y habíamos renovado nuestra identidad como hijos del Rey. La batalla que se avecinaba sería dura, pero estaba convencido de que, sin importar el resultado, Judá nunca volvería a ser la misma. La semilla de la fe había sido plantada, y nada podría detener su crecimiento. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, si usted nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias, como la de Gedeón, un hombre que se enfrentó a sus miedos y eligió el camino de la fe, o la historia sobre el rey Salomón. Exploramos su ascenso a la grandeza, su búsqueda de sabiduría y las tentaciones que enfrentó. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. Mientras la tensión en el aire se hacía palpable, la guerra con Egipto se acercaba, y las decisiones que había tomado comenzaron a pesar en mi corazón. Habíamos trabajado tanto para renovar la fe de nuestro pueblo, para restaurar la adoración al Dios verdadero, y ahora, la amenaza de un conflicto inminente se cernía sobre nosotros como una sombra oscura. Aún así, la determinación en mis hombres era evidente. Habíamos tomado la decisión de luchar, y eso era lo que realmente importaba. Cada día, la noticia de la llegada del ejército egipcio se hacía más clara. Los exploradores traían informes de su número, de su preparación. La ansiedad comenzaba a hacer mella en los corazones de muchos. A pesar de los momentos de fe y esperanza que habíamos cultivado, había un eco de miedo que resonaba entre la gente. Podía ver el temor en los rostros de los jóvenes, la preocupación en los ancianos, y sabía que debíamos enfrentar no solo a nuestro enemigo, sino también a nuestros propios miedos. Decidí que era hora de hacer algo audaz. Confiando en que Dios estaba con nosotros, organicé un gran encuentro en el templo, donde todos, desde los soldados hasta las familias, pudieran unirse en oración y súplica. Quería que cada persona en Judá supiera que, independientemente de las circunstancias, nuestra mayor arma era nuestra fe en Dios. Al reunir a nuestro pueblo, les hablé con sinceridad y pasión. No podemos permitir que el miedo nos detenga. Esta batalla es una oportunidad para demostrar que nuestro Dios es más grande que cualquier ejército. Él nos ha librado en el pasado, y lo hará de nuevo, si confiamos en Él. Los días previos a la batalla se convirtieron en un tiempo de fervorosa oración. Las familias se reunían en los hogares, las comunidades se unían en alabanza. Vi a personas que antes se resistían a las reformas, ahora arrodillarse, buscando a Dios con corazones sinceros. La atmósfera de Judá estaba impregnada de una mezcla de temor y esperanza,
una lucha interna que reflejaba la guerra que se avecinaba. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, la fe comenzaba a florecer. Finalmente, el día de la batalla llegó. Me encontré en la cima de una colina, observando a mis hombres prepararse para el combate. A mi lado, los líderes militares discutían estrategias, pero mi mente estaba centrada en algo más profundo. Sabía que había una lucha mayor en juego, una lucha que no solo se libraba en el campo de batalla, sino en el corazón de cada judío. Este conflicto no era solo contra Egipto, era un enfrentamiento contra las sombras que intentaban ahogar nuestra fe. A medida que avanzábamos hacia el campo de batalla, el sonido del metal chocando, el clamor de los hombres y la tensión en el aire eran casi abrumadores. Me encontraba en la primera línea, listo para liderar a mi pueblo con valentía. Al enfrentar al faraón Necao, sentí una mezcla de determinación y nerviosismo. No sabía qué me esperaba, pero sabía que no podía fallarles. La batalla comenzó con una ferocidad inigualable. La clamorosa energía de los hombres se entrelazaba con el estruendo de los caballos y el choque de las espadas. Cada golpe que daba era un grito por la fe, por la identidad de Judá. Pero a medida que el combate se intensificaba, también lo hacía el caos. La lucha se volvió confusa, hombres caían a mi lado, y el sudor y la sangre cubrían el suelo. En medio de esta vorágine, una flecha atravesó el aire y se dirigió directamente hacia mí. No pude evitarlo, sentí que todo se ralentizaba, y un instante después, el impacto me hizo caer al suelo. El dolor atravesó mi pecho, y la visión se nubló mientras caía. En ese momento, un torrente de pensamientos inundó mi mente. Recordé a los niños que habían levantado sus voces en adoración, las lágrimas de los ancianos que se habían entregado a Dios de nuevo. Pero también sabía que la batalla no era solo mía, era de todo el pueblo. Mientras caía, mi mente se llenó de oraciones, y un profundo anhelo de ver a mi pueblo protegido. No podía dejar que mi historia terminara aquí, en medio del caos. Tenía que seguir luchando, no solo por mí, sino por cada corazón que había renovado. En un último esfuerzo, levanté mi mano, clamando a Dios: no dejes que esto sea el fin. Fortalece a tu pueblo. A medida que yacía en el suelo, sintiendo que mi vida se desvanecía lentamente, la visión se oscureció. La sangre manaba de mi herida, y la confusión del campo de batalla comenzó a desaparecer. Pero en medio de esa oscuridad, una luz brillante me envolvió, una paz profunda que me aseguraba que Dios estaba conmigo. En esos últimos momentos, sentí la presencia de Dios, como un abrazo cálido que me recordaba que nunca había estado solo. Cuando la oscuridad se desvaneció y recuperé la conciencia, me encontré rodeado por mis hombres. Habían luchado valientemente, y aunque la batalla había sido dura, sentí que, incluso en la derrota, había logrado algo más grande. Mi vida no había sido en vano. Había sembrado una semilla en los corazones de mi pueblo que daría fruto, aunque no pudiera verlo. Con el último aliento que podía reunir, miré a mis hombres y les dije: no os desaniméis. Judá renacerá. Lo que hemos comenzado no terminará. El Dios de nuestros padres es fiel, y su promesa no se olvida. Mantengan la fe, sigan adelante. Mi cuerpo se sintió pesado, y en el último instante, una paz inquebrantable me envolvió. Sabía que mi lucha había valido la pena. Mi pueblo había sido llamado a un nuevo despertar, y aunque yo no estaría físicamente con ellos, el legado de fe que habíamos construido juntos viviría en cada corazón. Judá no caería en la oscuridad, había encontrado la luz, y esa luz era más poderosa que cualquier sombra que intentara apagarla. Así, con el corazón lleno de amor y esperanza, entregué mi vida a Dios, sabiendo que la historia de Judá apenas comenzaba. La renovación espiritual que habíamos iniciado sería una llama que nunca se extinguiría, un testimonio de que, incluso en la muerte, el verdadero rey vive en la fe de su pueblo.